Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Hoy es viernes, celebramos esta Eucaristía por cada una de nuestras intenciones. Vamos a orar por el eterno descanso de Amelia Razo Campos, Valentina Arévalo, Teodoro Meléndez, Celia Arévalo Campos, María de Jesús Guerrero, Antonio Campos, Rafael Campos, Santiago Campos, Juan Razo, María del Carmen Aviña, Calixto Razo, Teresa Razo, Juanita Razo, Trina Razo, Carmen Núñez, José Aviña, Ramón Aviña, Pedro Chávez, Socorro Chávez, Rogelia Baltazar, Pedro Arzate, Isabel García, José García, Laura Chacón, José Guadalupe Meléndez, Ángel Álvarez, Carlos Estrada, Alfredo Dueñas, Roberico Velasco, Iván Aviña. Oramos por la conversión de Yasmine Razo y Andrú Razo, por la salud de Paulina Aidetet, por la salud de Alfonso Cameco y por la salud de María del Carmen Pimienta y su embarazo, para que se haga la voluntad de Dios. Hoy también damos gracias a Dios por el cumpleaños de la señora Efigenia Sánchez de Pérez, quien está cumpliendo años, mamá del Padre Jesús Pérez, quien nos va a presidir esta Eucaristía en el día de hoy. Por eso les invitamos a colocar en los comentarios sus intenciones y a vivir santamente esta celebración de la Eucaristía. Vamos a comenzar toda la Santa Misa con mucha alegría, ya que tenemos una intención muy importante, que es el cumpleaños de mi mamá. Y pido a Dios en esta tarde que le conceda larga vida, le conceda la gracia de ser santa y la gracia de ser feliz. Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor perdón de todos nuestros pecados, pero que este arrepentimiento no sea parte del rito solamente, sino que sinceramente podamos decirle hoy al Señor: no quiero dejarme dominar por la carne, quiero vivir según el Espíritu, quiero vivir según tu voluntad. No solamente quiero creer en ti, también quiero obedecerte, quiero ser recíproco al amor que tienes conmigo. Por eso juntos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad y tomen asiento. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo, nuestro Señor,
y a lo que enseña la religión verdadera es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia? Cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y sus riquezas, y en sus riquezas confían. Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida, ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumenta las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva y por pasarla bien, todos lo alaben. Ahí donde jamás verá la luz, descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar Nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro nuestras vidas, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados, predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes; Susana y otras muchas que los ayudaban
con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Tengan la bondad y tomen asiento. Nuevamente un gran saludo a la familia, mamá, a la tía, a mis hermanos, a los sobrinos. También un saludo a mis compañeras de estudio, por ahí veo a Jamie y a Kimberly. ¿Quién más? Un gran saludo a toda la comunidad. Para mí es una alegría celebrar, compartir, presidir la Santa Misa. Es la primera que presido en este templo de la Virgen del Carmen. La primera misa que hice en la zona, la hice fue en mi casa y hoy tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Misa. Es una alegría estar en misa. Los primeros cristianos, dice la historia, que a pesar de que los podían matar por ir a misa, iban. Y dice la historia que en las catacumbas, eso hace mucho tiempo, usted no se acuerda, en las catacumbas los que morían por vejez o por lo que sea, los metían allí mismo. Y ese lugar no tenía el olor mejor. Y a pesar de eso, del mal olor que había en esos lugares, muchos cristianos iban a la misa. Hay historia de eso. Iban a la misa a pesar del mal olor. Y a pesar de que si lo llegaban a descubrir, bueno, gracias a Dios que no había en ese tiempo, no habían cámaras o TikTok, cosas que salieran así rápidamente, noticias, pero si los llegaban a agarrar, los mataban. Y los mataban de una forma terrible. Imagínense el amor por la misa. Pero siempre he dicho, las cosas que no se hacen muchas veces no es porque uno no quiera, sino es porque uno no sabe. Por eso es que muchas personas, cuando uno les invita a la misa, bueno, sí, pero sobre todo la mayoría asisten por cultura, por cultura. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de ayudar a las personas a que reconozcan cuál es el sentido de la misa, no es por cultura. La misa es donde uno se alimenta el oído, alimenta el corazón, alimenta la vida con la Eucaristía. Cuando la persona comprende ese sentido, ya no hay necesidad de que alguien siempre lo invite. Ya por conciencia uno va a participar. Muy bien, hago este preámbulo para dar inicio a la explicación de la liturgia de este día. Pido perdón de antemano por si alguna palabra, algo pueda ofender. También saludamos a los seguidores del Padre Eudis Medina por las redes sociales que día a día escuchan la palabra de Dios. El Evangelio de Lucas, capítulo 8. Decía el Evangelio que el Señor recorría muchos lugares. ¿Para qué? Para predicar la palabra de nuestro Señor, es decir, su palabra, para predicar la palabra de su Padre. Recorría muchos lugares. Y también dice el Evangelio que muchas personas lo acompañaban, los 12 que él había llamado, y también le acompañaban algunas mujeres que habían sido sanadas por él. En este caso, María Magdalena. Incluso la mujer de un ministro en aquel tiempo también seguía al Señor. Me llama la atención que siempre las mujeres son las que abundan en las iglesias. Algunas personas dicen que porque son las más pecadoras, no es por eso, sino que la mujer siempre ha estado allí, al lado de Jesús. Por eso felicitamos a mamá que es mujer y a cada una de ustedes mujeres que día a día luchan y se esfuerzan por estar con Cristo, con Dios. Un aplauso para ustedes. Y algo importante es que estos hombres, los 12 apóstoles y estas mujeres acompañaban a Jesús y me imagino que algo aprendieron de él. Algo aprendieron de él. Hermanos, cuando nosotros somos constantes para escuchar la palabra de Dios, aprendemos. Ya que aprendemos. Pero cuando somos constantes, muchas personas no les salen raíces profundas porque no son constantes. Sí participan, pero una vez a la Cuaresma, en Dolores, en mi parroquia, uso la palabra católico 15 de septiembre, porque solamente asiste cuando llega el mes de la patrona, que es el 15 de septiembre.
Hermanos, cuando nosotros somos constantes en la vida, en este caso en participar de cada misa o de cada formación, aprendemos, nos vamos purificando. Pero si participando pero viviendo el momento, no por participar. Si prestamos atención de cada palabra, yo sé que vamos a aprender muchísimo. Y los apóstoles, los 12 apóstoles, aprendieron muchísimo de Jesús. Tanto así que ellos, luego que Jesús murió, resucitó y fue al cielo, que recibieron el Espíritu Santo, se fueron a proclamar el Evangelio. Los apóstoles. Por eso Lucas 10:16 dice el texto: a quienes a ustedes les escuchen, a mí me escucha. Y los apóstoles hicieron caso del Señor, estuvieron con Él y luego se fueron a predicar. Dice Marcos capítulo 3, versículo 15, versículo 16, Marcos 3:13, versículo 14, dice que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y luego mandarlos a predicar. Los apóstoles, después de todo esto, se fueron a predicar y fueron transmitiendo la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La enseñanza de Jesucristo. Esa es la doctrina. La enseñanza de Jesucristo. Dice, por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: vayan por todo el mundo y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20 una palabra muy importante: y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ese fue el mandato de Jesús. El apóstol Pablo, que recibió la enseñanza de parte de Dios a través de los apóstoles, hoy le escribe a uno de sus discípulos llamado Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 6. Pablo, que era para Timoteo como un padre en la fe, le manda o le escribe acerca de la doctrina y le dice: mi querido amigo, esto que traemos desde Cristo y que usted debe anunciar, nadie debe cambiarlo. Nadie debe cambiarlo. Y luego entra en un tema que va a ser un poquito fuerte quizás para ustedes y para mí. Y entra sobre el tema del dinero. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: muchísima gente se valdrá de todo esto para hacer ganancias deshonestas, dice el apóstol Pablo. Esta lectura especialmente va dirigida a los que somos ministros o líderes de las iglesias. Esta lectura va dirigida especialmente para nosotros. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: es verdad que el evangelio, que las cosas de Dios traen ganancia, porque dice la palabra que estas mujeres que habían sido curadas servían al Señor, le colaboraban para sus gastos. Y dice Pablo: hoy es verdad que la piedad, que el evangelio da ganancias. Pero dice el apóstol Pablo y da una recomendación: usted, mi querido Timoteo, solamente conténtense con la comida y el vestido. No aspire más de allí, porque si no caes en la avaricia. Y luego dice el versículo 10, la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Desde el año 1500 para acá, cuando nacen la gran cantidad de sectas que conocemos, yo sé que hay muchas personas, en este caso en otras iglesias, que predican el evangelio. Muchos no lo hacen con una ambición de ganar dinero. Sí habrá muchas personas que no lo hacen por eso. Pero la gran mayoría lo hacen, y esto es verificado, es por obtener ganancias, cobrando el famoso diezmo. Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, dice el apóstol Pablo: nosotros no somos como muchos que se valen de la palabra de Dios para ganancias deshonestas. Y eso está pasando muchísimo en el mundo. Muchas personas, incluso nosotros los sacerdotes, si no nos colocamos las pilas, podemos caer en esta tentación. ¿Cuál tentación? De cada día querer más y más y más. Y cuando nos apegamos al dinero, dice Santiago capítulo 4, versículo 4,
cuando nos apegamos al mundo, en este caso al dinero, nos vamos volviendo enemigos de Dios. Es fuerte el texto, pero así es. Y por eso dice el apóstol Pablo, si alguno predica otra cosa, lo hace es por otra razón, no porque sea cristiano. Es una llamada, especialmente para mí como sacerdote, a tener mucha vigilancia en el tema de la administración. Yo le coloco un ejemplo. Estoy de párroco en Dolores. Y si es verdad, gracias a Dios y al trabajo y a tantas actividades, entran recursos, dinero, comida. Entran muchos recursos y dinero. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Saberla administrar. Dirá alguien, bueno, cada quien rinde cuenta a Dios, sí, es verdad. Sin embargo, hoy el apóstol Pablo nos lo recuerda y nos lo manda a decir. Tengan cuidado con eso, para que no caigan en la avaricia. Y dice Efesios capítulo 5, versículo 5, que la avaricia es idolatría. Sin embargo, aunque este texto va dirigido especialmente a los que somos líderes, también ustedes como laicos tampoco se escapan. Tampoco nos escapamos, como laicos, no se escapan. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 19, versículo 22, que hubo un hombre que el Señor lo llamó para que le siguiera. Ese hombre aparentemente era una persona buena, no mataba, no robaba, no se metía en chismes, era una persona aparentemente buena, había cumplido todos los mandamientos. Pero él tenía un detalle, y era que el hombre estaba apegado a lo que tenía. Dice la palabra que tenía bastantes bienes. Y dice el texto que Jesús lo llamó. Y el hombre, cuando Jesús lo llamó, Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que el hombre se llenó de mucha tristeza porque tenía muchos bienes. Y por eso Jesús luego dice, qué triste son estas personas. Por eso dijo Jesús, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Se saben la frase, el texto? Que un rico... Bien, les explico. Parece imposible, pero no es imposible. El ojo de la aguja no se refiere al ojo de la aguja que conocemos que es para coser. No, en aquel tiempo, en el pueblo judío, habían grandes murallas y tenía una puerta súper grande y había una puerta más chiquita que la abrían como para hacer mandados. Y un camello por allí sí podía pasar, pero le costaba muchísimo. Tenía que doblar bien las paticas y agacharse bien para poder pasar. Por eso Jesús dijo, es más fácil que pase un camello por allí que un rico entre al cielo. ¿Por qué? Porque la riqueza enceguece. La riqueza enceguece. Hay otro texto que es Lucas capítulo 12, versículo 16. Un hombre que tenía muchos bienes. No es que tener bienes esté mal. El mal es el apego. Dice 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo recomiéndale que no se apeguen a lo que tienen, que no sean arrogantes y que sean caritativos. Así van a obtener y van a crear un tesoro allá en el cielo. No es que la riqueza sea mala o que trabajar sea malo. El detalle, dijo Cantinflas, es apegarnos. Cuando uno se apega, entonces no tiene tiempo para las cosas de Dios. No sé si a ustedes les pasa. O conocen algún católico que sea así. O alguna persona que sea así. No es que el dinero sea malo. No es que sea malo trabajar o prosperar en la vida. ¿Cuál es el detalle? El apego. El apegarnos a eso. Y nos apegamos a eso y nos olvidamos de confesarnos, nos olvidamos de buscar el reino de los cielos, nos olvidamos de comulgar, nos olvidamos de alimentar la vida espiritual. Ahí está el detalle. No es que sea malo trabajar o tener plata. El detalle es que nos apegamos tanto a eso que no nos da chance luego buscar las cosas de Dios o crear una vida espiritual. Ese es el detalle. Y eso es lo que hoy el Señor nos recomienda a ustedes y a mí. Luchar, hay que trabajar, sí, pero sin apegarnos a las cosas del mundo, a lo material. Y termino con otro texto bíblico, que es San Marcos capítulo 8, versículo 36, que dice así, y quiero que se lo aprendan, y lo vamos a repetir ahorita. Dice así, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
y al final pierde su alma. ¿Acaso podrá recobrarla? Dice el texto. Vamos a repetirlo. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final pierde su alma? Dígale al que está a tu lado, repíteselo. ¿De qué le sirve? Dice Jesús. No lo dijo un apóstol, lo dijo el mismo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y al final perder su alma? Por eso, mis queridos hermanos, les hago la invitación. Hay algunos santos que sirven como modelo. Quiero que cuando puedan lean la historia de San Isidro Labrador. Lean la historia del doctor José Gregorio Hernández. Son ejemplos de vida, de que a pesar de que estaban 100% dedicados al trabajo, también tenían una vida espiritual. San Isidro y el doctor José Gregorio Hernández. Pidamos al Señor que en esta misa podamos obtener la gracia de la conversión, la gracia del discernimiento, la gracia de la claridad en el Espíritu. Hoy vamos a reconocer que si no tenemos al Señor, así lo tengamos todo, no tenemos nada, porque todo es pasajero, todo es temporal, menos el Señor y su palabra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a ofrecer al Señor nuestras súplicas. En primer lugar, pedimos al Señor por toda la Iglesia, por el Papa Francisco. Pedimos al Señor por nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras, que es el obispo de nuestra diócesis de Barinas. Encomendamos también a todos los sacerdotes, en especial al padre Eudis Medina, que es su párroco. Encomendamos al Señor a todos los misioneros que día a día luchan por llevar la palabra de Dios. Que la gracia del Espíritu Santo les auxilie siempre. Roguemos al Señor. También la palabra nos recomienda que debemos orar por los que lideran el mundo, los políticos. Pidamos al Señor por todos los gobernantes políticos en el mundo entero, para que el Señor les conceda la gracia de la conversión, de trabajar por un bien común y no un bien personal. Les conceda la gracia de ser santos en medio de su labor. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por todos los que están enfermos, los que hoy hemos encomendado en la misa, que piden que oremos por ellos, los que están agonizando, las personas que están necesitando el pan de cada día, los que están desamparados, roguemos al Señor. También encomendamos al Señor a mi mamá, Efigenia Sánchez, sus 53 años que está cumpliendo, para que el Señor Todopoderoso la proteja siempre, le conceda la gracia de ser santa. Roguemos al Señor. También encomendamos al Señor a todos los hermanos difuntos que hemos encomendado en la Santa Misa, y por aquellos que nadie ora, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Roguemos al Señor. Recibe, Señor, todas estas súplicas, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad, tomen asiento. Hacemos el canto de ofertorio. Señor, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos, te lo presentamos.
Él será para nosotros la vida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre, aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mis queridos hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos del amor de Dios y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, compartan un saludo de paz. Paz contigo, Padre. Recibe la paz, recibe el amor, parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, Junto con la salvación, dejo mi paz os doy. No como el mundo la paz la doy yo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esto dice el Salvador. Recibe el amor de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, juntos con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Mis queridos hermanos y hermanas, contemplemos la presencia real de Cristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Dichosos ustedes y yo que somos invitados siempre a participar de esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Damos gracias al Señor por este momento. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, sé que no puedo recibirte corporalmente, pero sé que puedo hacerlo espiritualmente. Por eso te abro las puertas de mi vida, de mi mente, de mi corazón, para que entres y mores conmigo, Señor. Gracias por tu presencia real en este sacramento de la Eucaristía. Gracias por tu palabra que nos nutre. Gracias por el don maravilloso de la vida y enséñanos a atesorar tesoros en el cielo. Enséñanos a buscarte siempre, enséñanos a estar siempre en tu presencia, alabándote y dándote gracias. Gracias por todas las bendiciones, especialmente la de nuestras familias. Por eso le decimos al Señor, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a repartir entre los dos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y las acompañe siempre. Amén. A dar testimonio de lo que hemos vivido hoy, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.